Bienvenidos al primer vídeo de este canal. Hoy les voy a enseñar una receta que a mí me gusta hacer mucho en casa. Es una receta muy fácil y muy sencilla que hago con chiles secos. Y es muy sencilla de hacer. Yo lo que hago es que hago un adobo y el adobo lo meto al congelador y lo mantengo ahí bastante tiempo. Hago bastante, entonces lo puedo tener ahí y siempre puedo reusarlo. La idea aquí es de poder hacer un adobo y poderlo tener en el congelador y poder usarlo para diferentes tipos de recetas que quieres hacer y que ya lo tengas listo y no tengas que ponerte a hacerlo cada que quieras hacer una receta. Espero que te guste y nada, vamos con el vídeo. Bueno, yo por aquí ya tengo todos los ingredientes. Tengo por aquí chile guajillo, chile ancho y chile pasilla. El chile pasilla no lo uso todo el tiempo, lo uso a veces no lo uso, pero bueno, eso ya depende también de cada uno. Clavo, vamos a utilizar 3 clavos, no muchos clavos, un poquito nada más. Sal, ajo, cebolla, cebolla blanca, porque aquí también tengo cebolla roja que voy a estar usando para otra cosa, que luego más adelante les mostraré en el vídeo. Orégano mexicano, puedes usar orégano normal, pero yo prefiero el orégano mexicano porque a mí me parece más aromático. Entonces, orégano mexicano tengo yo por aquí. Tomates. Estas son hojas de laurel, un par de hojas de laurel. Y pimienta gorda, pimienta jamaica, pimienta tabasco, pimienta dulce. Es muy fácil de conseguir en cualquiera de esos nombres. Y esta sí es recomendable que sea pimienta, este tipo de pimienta y no la pimienta negra normal. Y por aquí tengo esta carne de res, que a mí me gusta mucho el cuerito cuando ya está cocido, por eso también la compro así. Entonces, estos son los ingredientes. Y nada, pues comencemos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es trabajar con los chiles. Entonces voy a poner esto aquí a un lado, un ladito. Y vamos a empezar con los chiles. A los chiles hay que quitarles la semilla y las venas, porque si no la amargan un poco. Y tampoco quiero las semillas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso, quitar las semillas y quitar las venas. Lo voy a mostrar así rápido cómo se hace esto. Yo uso unas tijeras y me pongo un par de bowls para ir poniendo lo que voy tirando, desechando y guardar lo que voy a usar, ¿no? Entonces le quitamos la parte de arriba y los abrimos. Y aquí lo importante es esto, quitar esto, las venas y las semillas. Lo abrimos bien, nos aseguramos de sacarle todo lo posible. Entonces así, tampoco tienes que quedar perfecto, porque bueno, a veces no tenemos tiempo, ¿no? Y no podemos estarle quitando bien todo, pero tratar de quitarlo lo más posible, ¿no? Voy a seguir con esto por aquí y cuando termine ahora, pues seguimos con el vídeo, ¿no? Y bueno, ya tengo por aquí los chiles secos, desvenados y despepitados. Y lo que voy a hacer ahora es tomar la cebolla y los tomates. Y también lo voy a ir cortando. Voy a dejar esto por aquí para ir dejando los restos. Y esto pues ya es más sencillo, ¿no? Cortamos la cebolla, trozos grandes. Porque luego lo vamos a licuar todo, entonces tampoco es muy importante que queden bonitos, solamente cortarlas. Y la cebolla también lo mismo. Y quitamos las dos partes, le quitamos la piel de la cebolla. Y esta la vamos a cortar así. Esto también depende si te gusta mucho más la cebolla o te gusta menos. Entonces, pues ya eso ya depende de cada uno, ¿no? Yo creo que le voy a poner un poco más de cebolla, me parece muy poca cebolla. Y voy a coger otra cebolla más o menos del mismo tamaño y también lo mismo, ¿no? Y el ajito, a mí el ajo no puede faltar, parece muy importante a la hora de hacer un adobo, un sofrito, ¿no? Pero también eso es gusto de cada quien. Yo creo que no puede faltar. Yo uso estos frescos, pero también puedo usar en polvo. Entonces ya tenemos esto por aquí pelado. Ya cortado. Vemos un poco esto de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, pues cogemos una ollita. Yo tengo esto por aquí. Entonces cogemos las dos ollas, cogemos esta más pequeña, calentamos un poco de agua
y la ponemos a hervir. Una vez que esté hirviendo, le apagamos, ponemos los chiles y los dejamos ahí que reposen para que se vayan ablandando. Y entonces ponemos esto por aquí y mientras esto va hirviendo, pues yo voy marcando la carne, ¿no? Aquí también, yo lo que hago es, para marcar la carne, primero le pongo un poco de sal. Y cuando marco carnes también me gusta ponerle pimienta molida. Pero en este caso, como voy a usar la pimienta gorda, pues no le voy a poner pimienta, solamente sal. Y en la olla, pues sí, en la olla sí ponemos un poco de aceite. Y le damos ahí que vaya calentando, que esté bien caliente el aceite, para marcar la carne y que se vaya sellando. Y mientras, pues podemos ir haciendo la cebolla. La cebolla esta morada, que era lo que les decía, la quiero para hacerla, marinarla un poco, para que cuando termine la cocción ponérsela también un poco de sabor así un poquito ácido, porque la voy a marinar en jugo de limón. Y esto es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer aquí, necesitamos es cortar la cebolla en julianas. Así más o menos. Finitas a ser posible, para que se marinen bien. Y mientras aquí ya tenemos el aceite caliente, ¿vale? Entonces ahora sí, echamos los trozos de carne. Bajamos un poco al fuego. Y vamos ahí, que se vayan sellando. He encendido aquí ahora la extracción, porque esto echa un poco de humo. Pero bueno, eso ya vamos a hacer así. Como el aceite está caliente, esto no tarda mucho en sellarse. Bajamos un fuego que vaya marcando de todos los lados. Y pues esto ya lo tenemos prácticamente sellado así, bastante rápido. Solito por los lados. Ahí lo tenemos ya. Esto por aquí. Y el último trocito también por aquí, ¿no? El agua ya la tenemos casi hirviendo. Vamos a tapar un poquito para que lleve más rápido. Y yo mientras voy siguiendo con esto es muy sencillo, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que hacer es coger un poco de limón. Agarramos un poco de limón, agarramos un poco las cebollas, las pongo aquí, las intento separar, ¿no? Todo lo posible para que queden sueltas. Bueno, las voy poniendo aquí en el bowl. El agua ya lo tenemos hirviendo, entonces ya le apagamos. Y aquí, pues, esto, abrimos el jugo de medio limón. Yo le pongo este medio limón, porque la verdad es que tiene bastante jugo, entonces, si ven que su limón no tiene mucho jugo, pues pónganle uno entero, o si son muy pequeños, ¿no? Le ponen un poquito más. Lo importante es que quede bien impregnado el limón. Cogemos otras cebollas. Y esto ya lo apagamos un momento, ya hace bastante ruido. Y ponemos aquí pues nuestros chiles. Para esta receta yo he utilizado los chiles guajillo. He utilizado 5 chiles guajillo, 2 chiles pasilla y 2 chiles anchos. Y entonces, bueno, pues lo ponemos aquí y dejamos remojar un poco para que se vaya humectando el chile, ¿no? Ahí lo sumergimos bien. Y lo dejamos por aquí, por un lado. Y mientras vamos terminando de cortar esto, porque esto quiero que se vaya quedando marinando. Hacer esto me va a llevar un par de horas en lo que se hace la cocción. Y durante todo ese tiempo, pues esto lo voy a meter a la nevera y lo voy a dejar ahí reposando, pues todo el tiempo que dure la cocción de la carne. Y mientras los chiles se van hidratando, yo tengo aquí ya esta olla. Y lo que voy a hacer aquí es, bueno, pues las especias, lo que es el clavo. Lo vamos a secar bien.
el clavo, la pimienta, lo vamos a poner aquí, que vaya un poco dorándose para que vaya soltando los aceites. Y ponemos la pimienta también aquí. La pimienta pongo unas 7 pimientas, 3 clavos de olor. Y a veces también le pongo canela, pero no siempre, le pongo un poquito de canela para darle un poco de sabor ahí. Pero esto lo vamos a hacer así, sin canela. Le damos ahí un poco que se vaya calentando y vaya soltando el aroma, ¿no? Cuando ya empiecen a soltar el aroma y los aceites, lo vas a oler. Además también es algo muy rápido. Y aquí lo importante es que no se quemen, sino que solamente suelten sus aromas. Entonces, aquí yo ya lo puedo oler, que va soltando el aroma. Lo mueves un poquito. Y ya, en cuanto empiezas a sentir el aroma de los aceites, pues la pones afuera, la sacas. Y ahora le ponemos así bastante fuego. También ahora sí mismo como está. Pues lo que vamos a hacer es que vamos a añadir los tomates, las cebollas y el ajo para que se vaya dorando, sin aceite. Ahí no sé si se alcanza a ver que la sartén está echando un poco de humo, pues, porque está caliente. Entonces ahí es cuando debemos añadir esto, porque queremos como un tatemado, queremos que se vaya dorando todo. Entonces lo echamos así y lo movemos un poco, lo dejamos un poco ahí para que vaya cogiéndose ese color. Y mientras yo voy a terminar esto ya están las cebollas cortadas. Como he dicho, pues hay que intentar dejarlas lo más sueltas posible. Y ahora lo que hago es que le añado un poquito de vinagre de manzana, un chorro ahí. Y lo demás pues agua hasta que cubra. Esto una vez que ya lo tenemos así dorado, más o menos, lo que vamos a hacer es que vamos a añadir la pimienta, el clavo, el par de hojitas de laurel. Lo vamos a añadir también los chiles que ya están hidratados. Y le vamos a añadir agua hasta que cubra un poco, más o menos así, que todo pueda quedar ahí bien cubierto. Y lo dejamos aquí cocinar aproximadamente unos 15 minutos, de 15 a 20 minutos, a fuego medio. Yo de 9 que tengo aquí, por ejemplo, al 5, lo voy dejando ahí que vaya haciéndose a fuego medio. Y lo puedo tapar un poco también. Y bueno, esto, por aquí ya tenemos la carne, tenemos esto que se va haciendo. Y esto lo voy a poner en una bolsa. Puede ser esta bolsa de plástico, ¿no? Y lo voy a verter todo aquí, que vaya impregnándose el sabor, ¿no? Y lo vamos poniendo aquí, junto con el caldo. Y para sellarlo, le sacamos todo el aire posible y lo sellamos. Esto lo metemos en el refrigerador y lo dejamos ahí, pues, hasta más tarde cuando se termine todo para terminar el plato. Y aquí una cosa que se me había olvidado también en un momento es el orégano mexicano. Y lo que vamos a añadir es pues un poquito, más o menos así. No. Y ahora sí lo dejamos cocinar pues hasta que esto ya esté y lo podamos triturar. Bueno, y ahora que tenemos ya esto ya hervido y se ha consumido un poco el agua y ya está todo hecho, entonces ahora sí vamos a proceder a triturarlo. Yo tengo este brazo, pero también se puede triturar en licuadora, claro. Y aquí, bueno, se puede triturar todo junto porque después de esto lo voy a pasar por un colador para eliminar todas las impurezas que pueda tener y quedarme con el marinado.
Esto lo tenemos que hacer hasta que nos quede una pasta. Triturarlo lo más posible. Y una vez que esté triturado, pues lo pasamos por el colador. Aquí podemos utilizar una cuchara o un cucharón, lo que tengamos. Yo tengo este cucharón, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es, pues ahora que ya está todo esto hecho, apagamos el fuego y lo vamos vertiendo aquí. Una vez que tenemos el marinado en el sedazo, pues simplemente lo vamos aquí moviendo y que vaya pasando todo. Esto lo vamos haciendo así hasta que nos quede solamente la pasta de, pues, la piel, las semillas que puedan haber quedado y las especias que no se hayan triturado. Como ves, esto ya rápidamente se va secando, pues va solamente quedando la pasta. Y esta es la pasta que les digo que queda al final. Es una pasta, pues, de semillas, piel, del tomate, los chiles, y lo ponemos por a un lado, ¿no? Y nos quedamos con esta pasta. Como pueden ver, tiene una textura semilíquida que se puede añadir un poco menos de agua o alargar la cocción para que quede más espesa. También se puede hacer para que quede un poco más concentrado. Y pues si no tenemos mucho espacio en el congelador, así que no ocupe mucho espacio. Obviamente también se pueden hacer cantidades más pequeñas para no tener que guardarlas. Y ya que tenemos esto, pues lo dejamos reposar. Yo de aquí voy a agarrar para hacer la carne y lo demás lo voy a congelar. Y esto, bueno, este es el paso más sencillo y el más largo, porque aquí lo que voy a hacer es poner la carne en la olla y la voy a calentar. También aquí lo que hago es que le añado un par de cucharadas del adobo. Un poquito más. Y agua para cubrir un poco la carne. Y lo dejamos aquí cocinando aproximadamente por 2 horas. Entre más carne tengas, mejor, para poder cubrir toda la superficie de la olla. Entonces yo, como tengo poca carne, creo que lo voy a pasar a una olla más pequeña y dejarlo aquí abierto a fuego medio para que se vaya evaporando y se vaya reduciendo y me quede un caldo más espeso. Y aquí, bueno, en esta ollita, por ejemplo, que es un poco más pequeña, lo voy a dejar que se vaya haciendo a fuego medio y que se vaya reduciendo. Otra cosa es que esta carne también tiene un poquito de hueso, y si eliges una carne más magra que no tenga hueso, sería buena idea poder comprar huesos aparte y podérselos añadir para que le dé un poco más de sabor y de textura al caldo, que va a ser más como una salsa al final, ¿no? Y por otra parte, mientras se hace esto, yo cuando ya le quede poco tiempo, media hora más o menos para que esté terminada, me voy a hacer un arroz. Te puedes hacer un arroz como tú quieras, el que más te guste. Y para acompañar esto, también si se te ocurre otra guarnición o quieres acompañarlo con otra cosa, unas papas o lo que sea, también puedes hacerlo, pero a mí personalmente me gusta mucho hacerlo con arroz. Yo creo que muchísima gente en México también prefiere el arroz, y bueno, te lo puedes hacer con cualquier tipo de arroz para acompañar. Y vamos a dejar esto por aquí que se vaya cociendo, y pues cuando ya esté hecho volvemos. Y bueno, aquí como podemos ver, la salsita ya espesó. Se pueden dar cuenta aquí cómo va pesando. Entonces esto le vamos a añadir un chorrito de vinagre, que yo lo tengo por aquí, y lo vamos a dejar que se siga cociendo un poco más. Para que no le quede ahí todo el sabor a vinagre. Mientras también ya estoy haciendo por aquí el arroz. Removemos bien esto para integrar bien el vinagre. Y el arroz que tengo por aquí, pues es un arroz blanco con unos guisantes y zanahoria. Entonces vamos a dejar esto que se termine de hacer, y ahora que esté listo ya volvemos
Y bueno, aquí hemos dejado ya reducir un poco más esto y que se evapore un poco el vinagre. La carne, aquí como podemos ver, ya está bastante hecha. De hecho, aquí, por ejemplo, este de aquí, que se le sale el hueso ya. Si sale el hueso ya solo, entonces eso quiere decir que ya está hecho. También aquí tengo estas bolsas con el marinado. Yo lo pongo así plano en estas bolsas para que cuando se congele ocupe muy poco espacio. Y luego ya las dejo en el congelador hasta que las vaya a usar. Esto ya para finalizar. En un plato ponemos el arroz y la carne. Con un trozo de carne. Y la salsa que queda. Que como ven queda bastante espesita. Vamos un poco aquí también al arroz. Y ya para finalizar, la cebolla que había dejado yo antes marinando. Ahora está así. Ha quedado más o menos así. Y pues bastante el color se ha ido ahí. Yo esto a mí me gusta ponerle bastante. Ya ustedes le pueden poner la cantidad que ustedes quieran. También se puede poner en un bol aparte y lo pueden poner en el plato. Y pues con eso ya estaría. Y así nos queda el plato. Bien. Hasta la próxima.